Cordial saludo, estimados estudiantes. Vamos hoy a entrar a derivar la matriz de rigidez local para el elemento cercha. Vamos a darnos cuenta que es prácticamente igual a lo que hicimos para el elemento resorte. Este fue el ejemplo que solucionamos en un video anterior. Simplemente lo que hicimos fue discretizar ese sistema en cada uno de esos elementos, es decir, en 5 resortes. Analizamos lo que sucedía en cada resorte y después en los puntos de unión, que dijimos que eran los carros 1, 2 y 3, unimos lo que sucedía en cada resorte para poder obtener un sistema global que representara todo el sistema. Una definición importante acá y es la matriz de rigidez local. Ya tenemos una idea de qué es la matriz de rigidez local para el elemento resorte. Una definición global para la matriz de rigidez local es, para un elemento, la matriz de rigidez K con gorrito es una matriz tal que F, que es fuerzas, es igual a K por D, donde K, gorrito, relaciona los desplazamientos nodales en coordenadas locales con fuerzas locales de un simple elemento. Importante, ese D gorrito que aparece acá, ese D gorro es los desplazamientos internos del elemento resorte. Y esas F gorritos son las fuerzas internas actuando en el resorte. Importante este término, coordenadas locales. Aquí están mencionando un sistema de coordenadas local del elemento y ese sistema de coordenadas local puede ser igual o puede ser diferente con respecto al sistema de coordenadas global. Entonces aquí observamos lo que les mencionaba. Vemos que en el resorte tenemos un sistema de coordenadas local con origen en el nodo 1. X es totalmente paralelo a la longitud del resorte, Y es perpendicular y Z está a 90 grados de Y. Y podemos observar que ese sistema de coordenadas X gorro, Y gorro, Z gorro difiere del sistema de coordenadas global X, Y y Z. Ahora, pensemos en la definición de la matriz de rigidez global. Dice, para un medio continuo o estructura discretizado en varios elementos, observen que acá decimos varios elementos, pero no estamos diciendo qué tipo de elemento, la matriz de rigidez K relaciona los desplazamientos nodales globales, ojo, globales, o sea, en el sistema de coordenada global X, Y, Z, con las fuerzas globales de toda la estructura. Entonces, para esto es importante que retomemos el ejemplo de los carros. Mire que acá los desplazamientos globales es U1, U2, U3 y las fuerzas globales es R1, R2, R3. Acuérdese que nosotros ¿qué hicimos? Analizamos cada uno de los resortes por aparte y al analizar cada uno de los resortes por aparte, después en los puntos de unión, en los puntos nodales compartidos, que es el carro 1, el carro 2 y el carro 3, teniendo como función eso, montamos la matriz de rigidez global, que es lo que les estoy mostrando acá. Observemos que cumple con la definición. Es una matriz que me relaciona los desplazamientos globales con las fuerzas. En este caso está relacionando los desplazamientos globales que son U1, U2, U3 con las fuerzas globales actuando en el sistema, que es R1, R2, R3. Algo que quiero que tengamos claro es lo siguiente, aquí dicen, para un medio continuo o estructura. Entonces puedo tener ese medio continuo que estoy mostrando acá. Ese medio continuo puede ser el corazón con sus arterias, o ese medio continuo puede ser un tipo de engranaje que yo quiero analizar. Sea cual sea el medio continuo, lo importante es entender que yo puedo discretizarlo en pequeños elementos, que en cada uno de estos elementos puedo imponer la física del problema y que después a través de esos puntos de unión, que son los grados de libertad, poder generar un sistema en la forma K por X igual a F.
que quizás dependiendo del problema que estoy resolviendo, F no va a ser fuerza, sino que va a ser otra cosa totalmente diferente. Puede ser temperaturas, puede ser caudales, puede ser presiones. Estoy totalmente de acuerdo. Lo importante es entender la forma de aplicar el método de elementos finitos, discretizar y poner la física del problema en cada uno de esos elementos y después buscar obtener un sistema global que represente lo que sucede en todo el problema. Vamos a resumir un poquito qué hemos visto hasta el momento. Se utilizó el método directo para derivar la matriz de rigidez global para un sistema de resortes. Estos resortes obedecen la ley de Hooke. Importante, resisten fuerzas en la dirección axial del resorte. En otras palabras, o los puedo comprimir o puedo aplicarles tracción. Observamos aquí nuestro elemento resorte. Entendamos que F1X gorro y F2X gorro son fuerzas locales nodales del elemento asociadas con el sistema de coordenadas local X barra. D1X gorro y D2X gorro son los desplazamientos nodales locales, nuevamente, en el elemento, no en todo el sistema. ¿Listo? Y esto es lo que nosotros hemos venido hablando como grados de libertad. Y finalmente obtuvimos la ecuación F igual a K por X. Importante, nosotros podemos derivar este tipo de formulación matemática para cualquier problema independiente de la física, siempre y cuando entendamos cuál es la ley constitutiva la que gobierna en ese problema. Si es la transferencia de calor, estamos en un problema de transferencia de calor, entonces la ley constitutiva va a ser la ley de Fourier. Si estamos en un problema de flujo de fluidos, vamos a tener que entender que la ley constitutiva es la ley de Darcy. Si estamos en redes eléctricas, la ley de Ohm. Y un ejemplo más, si estamos hablando de problemas de conservación de energía, pensar en el principio de conservación. Quiero mostrarles aquí rápidamente la ecuación diferencial dependiendo del problema. La primera ecuación diferencial es flujo de calor en una dimensión. La segunda ecuación diferencial es una barra elástica con carga axial, es lo que vamos a estar mirando a continuación. Miremos la cuarta ecuación, difusión en una dimensión. La quinta es corriente eléctrica en una dimensión. Y la sexta, flujo laminar en una tubería. Miren que todas son súper parecidas. Son unas derivadas parciales de algo que tengo adentro más una constante. Pero la forma es exactamente igual. ¿Qué está cambiando? El significado de las variables. Comparemos las dos primeras. D de X igual a por K por DT sobre DX más Q. La segunda, D de X, A más E, A por E, du de X más B. Miremos que el T es temperatura, el U en la segunda ecuación son desplazamientos. El A en las dos ecuaciones es el área. El K en la primera ecuación es conductividad térmica, el E en la segunda ecuación es el módulo de Young, el Q es una fuente de calor y el B es una carga axial. Miren que son exactamente iguales. Entonces, si el día de hoy vamos a derivar la matriz de rigidez local para una barra, indirectamente lo estamos haciendo para el problema en el cual yo no estoy cargando mi barra con una fuerza, sino que quizás lo que le estoy colocando son diferenciales de temperatura. Elementos tipo Search. Algunas consideraciones. La sección transversal va a ser constante, siempre. Esta ecuación, esa matriz de rigidez local que voy a encontrar, simplemente la voy a poder aplicar cuando la sección transversal es constante. Y este es el elemento que vamos a estar analizando. Es un elemento que puede estar orientado con respecto al sistema de coordenadas global o que puede estar girado un ángulo θ con respecto al sistema de coordenadas global. Miremos que la excitación a esa barra o las cargas que yo pongo sobre esa barra son dos cargas de tensión, lo vemos con T. Y sabemos por el elemento resorte que en cada uno de sus nodos va a haber un desplazamiento axial de 1X gorro, de 2X gorro y unas fuerzas internas que se generan. Acá estamos viendo un ejemplo de una aplicación de Search.
fácilmente podemos observar que algunas van a estar alineadas con el sistema de coordenadas global, que eso lo defino yo a mi conveniencia, y otras van a estar giradas un ángulo θ con respecto a este sistema de coordenadas. Tenemos dos sistemas coordenados, el local que es x barra, el global que es xy, y vamos a asumir lo siguiente. Primero, la sección transversal de la barra es constante, ya lo había dicho, tiene un módulo de elasticidad E. Desplazamientos axiales son representados por D1x gorro, D2x gorro en los extremos finales o, en otras palabras, en los nodos de la barra. Sabemos que para este elemento tipo cercha o una barra aplica la ley de Hooke. La ley de Hooke lo vemos cuando aplicamos el ensayo a tensión en una barra. Y siempre para el elemento tipo cercha vamos a estar en la zona elástica. No vamos a pasar el límite de fluencia. Cuando pasamos el límite de fluencia, la aplicación del método de elementos finitos es diferente. Entonces, si obedece la ley de Hooke, sabemos que los esfuerzos van a ser igual al modo de elasticidad por las deformaciones unitarias. Mire que esas deformaciones unitarias, ¿qué va a ser? Va a ser el desplazamiento de la barra, acordémonos de eso del ensayo a tensión, dividido por su longitud total. Como lo estoy presentando aquí, va a ser du gorro sobre dx gorro. Hagamos un equilibrio de fuerzas. Imagínense, o tenemos en los dos extremos de la barra, tenemos unas cargas de tensión. Ese esfuerzo sigma x, como es una barra de tensión, va a ser fuerza sobre área. Y la fuerza que estoy aplicando es T. Entonces yo puedo escribir T en función del esfuerzo como sigma x por A. Dice, la ecuación gobernante del comportamiento elástico lineal de la barra es la derivada con respecto a x barra de AE de U barra de X barra igual a 0. ¿Cómo llego a esta ecuación? El detalle está en el PDF que les estoy enviando. Básicamente lo que yo tengo que hacer es colocar la ecuación de la deformación unitaria en la ecuación de esfuerzos. Luego de que tengo esa ecuación, la reemplazo en la ecuación de tensiones y aplico derivada con respecto a x de lo que obtengo. Ahora, ¿cuál es el significado de esto que tengo acá? Ese U gorro es la función de desplazamiento axial a lo largo del elemento en la dirección X. Va a ser una función que me va a permitir a mí calcular cómo se deforma la barra con respecto a su longitud. Si esto voy a poder calcular cuánto es ese valor. Suposiciones para derivar la matriz de rigidez del elemento tipo cercha. Importante, la barra no soporta fuerzas cortantes ni momentos de flexión. Aquí solo hay fuerzas axiales. Cualquier efecto de desplazamiento transversal es ignorado. No va a existir ningún tipo de desplazamiento transversal. Aplican la ley de Hooke. No existen cargas intermedias aplicadas. Si en algún ejercicio usted ve una carga intermedia aplicada, entonces en ese punto donde está esa carga hay que poner un nodo y tratarlo como si fuera un elemento. Entonces, ahora vamos a derivar esa matriz de rigidez y es una serie de pasos que los vamos a repetir para cualquier tipo de elemento que queramos encontrar. El primer paso es ¿cuál? Es seleccionar el tipo de elemento, ya lo tenemos especificado, es una barra de sección transversal constante con dos cargas de tensión en sus nodos que puede estar o no puede estar alineado con el sistema de coordenadas global. El segundo paso, selección de una función de desplazamiento. Esa función de desplazamiento es el U gorrito que mencionaba anteriormente. Es la función que me va a permitir a mí entender cómo se desplaza mi barra. Esa función es una función matemática que representa la forma deformada del elemento cercha. Es asumida una distribución de desplazamiento en el interior del elemento usando una función matemática tipo polinomio. Asumir una variación lineal del desplazamiento a lo largo del eje X barra del elemento. Va a haber una variación lineal desde el nodo 1 hasta el nodo 2. Ahora, si yo quiero asumir una variación lineal, pues entonces lógicamente ese polinomio tiene que ser un polinomio de grado 1 como lo estoy viendo ahí. Entonces yo estoy diciendo en este caso que mi función de desplazamiento U gorro va a ser igual a una línea recta.
A1 más A2 X barra, en donde X barra va a variar desde 0 hasta L, siendo L la longitud de mi cercha. Aquí es algo que necesitamos tener claro porque más adelante, cuando estemos trabajando con elementos que tienen más grados de libertad, este polinomio U barra va a cambiar. Aquí dice que el número total de coeficientes AI siempre es igual al número de grados de libertad asociados al elemento. El elemento tipo cercha tiene 2 grados de libertad, tengo 2 coeficientes AI, A1, A2. Vamos a ver más adelante en el elemento viga. El elemento viga tiene 4 grados de libertad. Entonces aquí yo ya no voy a tener una variación lineal, sino que voy a tener un polinomio de grado 3 y voy a necesitar calcular 4 coeficientes AI, A1, A2, A3 y A4. Eso ya lo expliqué. Listo. Selección, sigamos en este paso. Entonces este es el U que yo necesito calcular y para poderlo definir necesito saber quién es A1 y A2. Entonces, para pasar de ese U barra que está en la parte superior al U barra que está en la parte inferior, yo lo que necesito es saber los valores de A1 y A2 y esto los voy a relacionar con lo que sucede en los nodos. Entonces, para poderlo hacer, yo simplemente voy a entender en el nodo 1, X gorro es igual a 0, y cuando X gorro es igual a 0, me queda U gorro igual a A1, pero en el nodo 1 yo que tengo el desplazamiento de 1X gorro. Entonces yo puedo decir que U en X igual a 0 es igual a de 1X gorro y es igual a A1. Luego yo digo, ¿y qué pasa en el otro extremo cuando X es igual a L? Entonces cuando X es igual a L, entonces yo tengo U en L va a ser igual a A1 más A2 por L, pero ya conozco A1. Puedo despejar A2, saber cuánto vale A2 y luego finalmente obtengo la ecuación que estoy mostrando en la parte de abajo. Eso lo pueden ver en más detalle en el PDF que les estoy enviando. Conocido el U, lo puedo escribir en forma matricial como lo estoy presentando ahí. U igual a N1, N2, un vector de N's por los grados de libertad asociados a este tipo de elemento. Pero entonces, súper interesante que entendamos que esos N1 y N2 se llaman funciones de forma. Son unas funciones de forma que me permite a mí entender qué sucede en cada uno de los nodos y podemos observarlo. N1, la función de forma asociada al nodo 1. En ese nodo, ¿cuánto vale X? X vale 0. Entonces me dice N1 igual a 1. Claro, porque cuando X vale 0, el único grado de libertad que yo tengo en el nodo 1 es de 1X gorro. Miremos N2. N2 igual a X gorro sobre L. Cuando X es igual a 0, N2 vale 0 y tiene sentido porque en X igual a 0 estamos en ¿dónde? En el nodo 1. Cuando X es igual a L, observamos entonces que N1 vale 0 y N2 es igual a 1. También tiene sentido, ¿por qué? Porque estoy en el nodo 2. Y en el nodo 2, el único grado de libertad existente es de 2X gorro. Si yo me pongo a graficar esa función de desplazamiento a lo largo del elemento, estamos observando lo que tenemos ahí, que en el nodo 1 tengo un desplazamiento y a medida que me voy alejando del nodo y me voy acercando al nodo 2, ese desplazamiento, como lo dibujé acá, va aumentando. Puede ser que disminuya, va a depender de qué, del tipo de carga que esté aplicando, va a depender del área que yo tenga, son varias las razones que pueden cambiar acá, no necesariamente siempre va a aumentar. Definir las relaciones, este es el tercer paso, definir las relaciones de formación, desplazamiento y esfuerzo de deformación. Fácil, ya las conocemos. Sabemos que la deformación unitaria es de U gorro sobre dx gorro y yo ya sé quién es U gorro. Entonces yo simplemente cojo el U, lo derivo con respecto a X y encuentro que la deformación unitaria va a ser la diferencia de los desplazamientos en el nodo 2 y en el nodo 1 dividido la longitud, que es algo que nosotros ya sabemos de resistencia de materiales. Entonces luego necesito poder relacionar esa deformación unitaria con los esfuerzos. Aquí es donde aplico la ley de Hooke. Y simplemente la ley de Hooke me va a decir
que el esfuerzo va a ser el módulo de elasticidad, que es una propiedad del material, multiplicado por esa deformación unitaria en función de los grados de libertad locales del elemento. Finalmente, derivar la matriz de rigidez del elemento y sus ecuaciones. Bastante interesante esta parte. Mire que esa matriz de rigidez local del elemento cercha es AE sobre L por una matriz que es 1 menos 1 menos 1, 1. Rápidamente, ¿cómo obtuve yo esta ecuación? Yo sé que la tensión expresada en función del esfuerzo es el área por el esfuerzo. Luego yo sé que ese esfuerzo por la ley de Hooke es el módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Y yo sé que esa deformación unitaria la puedo escribir en función o la puedo escribir en términos de la función de desplazamiento. Entonces yo puedo decir que esa deformación unitaria es du gorro sobre dx gorro. Y anteriormente habíamos dicho cuánto era esa deformación unitaria, que era d2x gorro menos d1x gorro sobre L. Cuando yo tengo esas tensiones, entonces yo aplico algo que se llama equilibrio en los nodos del elemento cercha. En el nodo 1 voy a tener F1x gorro, que es la fuerza interna en el elemento, igual a ¿quién? A que estoy aplicando en el nodo 1, una tensión en sentido negativo. Después me muevo al nodo 2 y en el nodo 2 voy a tener una fuerza interna 2x gorro en el nodo 2 y eso va a ser igual a ¿quién? A la tensión que estoy aplicando. Y en el nodo 2 la estoy aplicando en el sentido positivo. Cuando yo tengo este equilibrio de ecuaciones, simplemente reemplazo el valor de t, que ya está en función de los grados de libertad, para obtener dos ecuaciones, una para F1x gorro y otra para F2x gorro. Cuando tengo esas ecuaciones, las expreso de forma matricial, obtengo el sistema que estoy mostrando y identifico quién es la matriz de rigidez local del elemento. Hago mención en esto, lo calculé en función de las coordenadas locales. No sé si esas coordenadas locales están en función de las coordenadas globales o están giradas un ángulo teta. En este momento no nos interesa. Y otra cuestión importante es que el AE sobre L es el análogo a la constante del resorte K. Si nosotros miramos la matriz 1 menos 1 menos 1, 1 es exactamente igual a la matriz de rigidez del resorte. ¿Qué cambia? El K, que en este caso va a ser AE sobre L. Paso 5 ya es hacer la parte de superposición, ensamblar para cada uno de estos elementos. Lo estoy expresando aquí de forma matricial. Tengamos cuidado que esa sumatoria no es directa. Esa sumatoria se realiza a partir de los grados de libertad compartidos entre los elementos cercha. Monto mi vector de fuerzas global, como lo estoy viendo ahí, y cuando ya tengo esto montado, simplemente procedo a resolver el sistema matricial para poder encontrar los desplazamientos. Quiero hacer una nota aquí. Dice, todas las matrices de rigidez locales deben ser transformadas a matrices de rigidez globales, al menos que los ejes locales coincidan con los globales, antes de aplicar el método de rigidez directo. Entonces acá yo tengo que entender que si mi elemento cercha está girado, si el sistema de coordenadas local del elemento cercha está girado con respecto al global, yo tengo que coger y transformar esa matriz para que me quede exactamente alineado con el sistema de coordenadas global. Paso 6, lo que les decía, calcular los desplazamientos nodales, en este caso es el D. Eso es un sistema matricial en donde K es una matriz cuadrada, es una matriz no inversible. Para poderla invertir necesito aplicar condiciones de contorno. Y aplicar condiciones de contorno es eliminar filas y columnas en esa matriz. Cuando conozco el K, cuando conozco el D y conozco el K, yo puedo entrar a calcular las fuerzas internas en los elementos. Cuidado, y para calcular las fuerzas internas en los elementos, entonces voy a necesitar la matriz de rigidez local del elemento y los desplazamientos nodales asociados a ese elemento, solo a ese elemento. Vamos a resolver este ejercicio en clase para recordar un poco más lo de resortes
y vamos a resolver para poder aplicar la teoría del elemento tipo search.